A todos los profesionales en salud nos ha pasado al menos una vez. Estamos tranquilamente en nuestra oficina revisando expedientes y de repente vemos un caso donde nuestro cliente ha decidido no continuar con el proceso de rehabilitación. Claro que puede ser un asunto monetario, un problema de tiempo o una situación familiar, pero hay veces en que simplemente no podemos explicar qué fue lo que pasó en realidad. Tal vez sea necesario verlo desde otra perspectiva. La sugerencia que deseo compartir proviene de un libro escrito en 1986 llamado Juegos Finitos e Infinitos. James P. Carse es un profesor emérito de Historia y Literatura de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. En 1986 publicó un libro llamado Juegos Finitos e Infinitos. Ha sido editado varias veces, la más reciente en el año 2011. Carse es considerado un académico de la religión. Sin embargo, este libro en particular ha influenciado teorías en otros campos. El año pasado, el autor Simon Sinek publicó un libro llamado Juegos Infinitos, donde extiende las ideas de Carse a líderes en general para construir organizaciones más fuertes, innovadoras e inspiradoras. De hecho, mi primer contacto con esta teoría fue a través de este autor. ¿Qué tiene que ver esta teoría con la rehabilitación? Tal vez sea importante conocerla con un poco más de detalle. El autor inicia su libro afirmando que hay al menos dos tipos de juegos. Unos son finitos y otros infinitos. El finito se juega con el objetivo de ganarlo, mientras que el infinito se juega con el objetivo de permanecer en el juego. La diferencia en el objetivo es precisamente la clave para entender ambos tipos de juego. El primero es fácil, porque toda la vida hemos estado participando en actividades donde existe un ganador, que recibe un trofeo o un premio por tener un rendimiento superior a los demás competidores. El segundo puede ser algo confuso, precisamente porque no estamos acostumbrados a un juego donde el fin principal es permanecer en él. Dicho de otra forma, es una actividad donde el rendimiento superior se refleja en la permanencia en el juego y no en obtener el puntaje más alto o el mejor tiempo. Veamos con más detalles las diferencias entre ambos. En los juegos finitos, como su nombre lo indica, debe haber un inicio y un final. También debe definirse un tiempo y un lugar para realizarlo. Un requisito para declarar un ganador es tener un conjunto claro de reglas a seguir. James Carse establece que las reglas del juego deben ser acordadas por los participantes y estas no pueden ser modificadas durante el juego. ¿Imaginan ustedes que a mitad de un partido de fútbol se cambiaran las reglas? ¿O que de repente las fichas de ajedrez se pudieran mover de manera diferente? En deportes competitivos se agrega la figura de árbitro o juez que garantiza que las reglas oficiales sí se van a cumplir. Otra característica muy importante de los juegos finitos es que los jugadores son conocidos. En todo momento, un grupo o un competidor sabe claramente quiénes son sus contrincantes. Puede ser que no necesariamente conozca sus nombres o su experiencia en el juego, pero sí es requisito indispensable saber cuántos son y cómo poder identificarlos. Siguiendo en el ejemplo anterior, en los deportes competitivos siempre se entrega la lista de participantes mucho antes de la competencia. No está permitido que un desconocido ingrese a jugar en ningún momento. Incluso en los juegos de mesa no debería ingresar un jugador en medio partido. El juego infinito no inicia y no termina. Se mantiene activo a lo largo del tiempo. O es tan largo que trasciende la duración de muchas generaciones. El comercio, tal y como lo explica Simon Sinek, es un juego infinito. Las empresas aparecen y desaparecen, pero las transacciones comerciales siempre estarán ahí. La política, aunque tiene elecciones y periodos gubernamentales, en sí ha existido por mucho tiempo. El deporte en general, más allá de los torneos, es un ejemplo de una actividad que inició hace mucho tiempo y posiblemente existirá por muchas décadas más. En todos esos ejemplos, el objetivo será siempre permanecer activo en el juego. Un político quiere mantenerse vigente en la mente de los electores. Una empresa quiere seguir haciendo transacciones comerciales y los jugadores siempre quieren mantenerse cotizados en el mercado por el mayor tiempo posible. Para el autor de esta teoría, si un juego nunca acaba, es imposible declarar un ganador absoluto. Puede haber un jugador en la cima por un tiempo, pero no necesariamente estará ahí para siempre. Un ejemplo de esto fue TWA, una línea aérea muy popular hace unos años, pero dejó de existir en el año 2001. En los juegos infinitos, los participantes entran y salen del juego en cualquier momento.
Un ejemplo en la política fue el rey egipcio Ramsés II, cuyo territorio se extendió por varios continentes, pero hoy en día no existe él ni tampoco su imperio. Un tercer aspecto muy importante es el hecho que las reglas cambian constantemente, o incluso podemos tener juegos infinitos sin reglas definidas. Recientemente la FIFA permitió 5 cambios de jugadores en vez de 3 durante el partido. Esta disposición podría cambiar o desaparecer dentro de algún tiempo. Puede ser algo confuso, pero es porque nos falta un detalle importante. Usualmente los juegos infinitos tienen inmersos muchos juegos finitos. Los ciclos electorales, los torneos, las recesiones económicas en los negocios son ejemplos de juegos finitos dentro de un juego infinito. ¿Cuáles características de los juegos infinitos vemos en la rehabilitación infantil? Lo primero es el objetivo del juego. En condiciones temporales como fracturas, accidentes leves y algunos casos de retraso motor o de lenguaje, tenemos procesos con un origen y un final. Usualmente el final se identifica como un informe de alta donde indicamos que ya no existen secuelas funcionales. Estos casos nos gustan porque logramos un objetivo y le ganamos a la condición que tenía nuestro usuario. En las condiciones crónicas como el síndrome de Down, la parálisis cerebral infantil o las lesiones medulares, tenemos procesos muy prolongados, donde tendremos que acompañar a la familia desde la infancia, pasando por la escuela e incluso iniciación laboral. El diagnóstico los acompañará toda la vida, por lo tanto, el apoyo de los profesionales en salud será constante. Dicho de otra forma, buscamos mantener el acompañamiento por el mayor tiempo posible, con el objetivo que los usuarios vayan ganando más habilidades y ni ellos ni las familias se rindan de camino. Desde esta perspectiva, tenemos condiciones donde jugamos juegos finitos, con un inicio, un final, así como un objetivo muy bien definido. Ganarle a la condición de nuestro paciente es lo más importante. También tenemos condiciones donde jugamos juegos infinitos, donde se irán consiguiendo objetivos en el camino, pero el fin principal será mantener a nuestros usuarios cerca para poder apoyarlos. No queremos situaciones como las que vemos en algunos jóvenes con parálisis cerebral, que por falta de seguimiento sufren deformidades que empeoran mucho su condición. Hablemos ahora de las reglas del juego. Sin duda alguna, todos estamos de acuerdo que en la atención en salud hay reglas básicas: el deseo supremo de ayudar, no hacer daño a la intervención, tener ética profesional y mantenerse actualizado, entre otras. Para ellas podemos estudiar, llevar cursos e incluso certificarnos. Se pueden hacer planes de contingencia porque conocemos muy bien las normas con las que trabajamos diariamente. Pero también debemos aceptar que hay condiciones que pueden cambiar las reglas del juego en cualquier momento. La enfermedad de alguno de los padres o cuidadores, un cambio en la situación financiera, modificaciones en la salud pública o incluso nuevos descubrimientos en la ciencia. En este caso, no importa cuánto busquemos y estudiemos, no importa qué tan preparados estemos, pueden surgir escenarios imprevistos que en el peor de los casos pueden hacer que nuestro usuario abandone el proceso de rehabilitación. Las reglas conocidas de los juegos finitos las aceptamos, incluso desde que estamos en la universidad. Las reglas desconocidas y cambiantes de los juegos infinitos no queda otra opción que adaptarnos conforme van apareciendo. El tercer aspecto que debemos considerar acá son los jugadores. En la rehabilitación de condiciones crónicas, un equipo interdisciplinario de profesionales busca siempre asesorar y brindar información a la familia, con respaldo técnico y científico adecuado. Sin embargo, jugadores desconocidos para el equipo pueden provocar efectos inesperados en la familia. Por ejemplo, un médico, en el proceso de prescribir fármacos para estabilizar la condición del niño, puede estar luchando, sin darse cuenta, con una vecina que constantemente critica los medicamentos y convence a la familia que los efectos secundarios son demasiado dañinos. Un terapeuta puede estar trabajando arduamente para lograr que el niño sea más funcional en la casa y en la escuela, mientras que por otro lado puede estar un vendedor ofreciendo curas milagrosas que requieren grandes inversiones pero no necesariamente tienen fundamento científico. La docente, que lucha todos los días por brindar un ambiente adaptado y herramientas para que los niños aprendan cosas nuevas, muchas veces se ve disminuida en su capacidad de ayudar gracias a consejeros sin formación que convencen a las familias que no es necesario que el niño vaya a la escuela. Los psicólogos,
que brindan apoyo directo a las familias y a los niños, escuchan constantemente cómo sus pacientes dejan los procesos a medio camino porque algún amigo de la familia les pasa diciendo que no es necesario gastar dinero en este tipo de profesionales. No queremos minimizar el apoyo social que tienen los grupos familiares, pero sí debemos reconocer que hay muchos casos donde existe influencia negativa por parte de terceros, que son un factor cuando las familias deciden abandonar los procesos de rehabilitación. La adherencia al tratamiento en condiciones crónicas ha sido estudiada por investigadores alrededor del mundo, no solo en niños y niñas con condiciones especiales, sino también en adultos con enfermedades crónicas. La literatura reciente indica que menos del 50% de los pacientes se mantienen en el tratamiento y la causa de este abandono es considerada multifactorial. Se han identificado recomendaciones que ayudan a las familias a que se mantengan motivadas con todo este proceso. Entre ellas se mencionan definir los objetivos en conjunto con las familias, escuchar y educar a los padres respecto a la condición de sus hijos, enseñar muy bien los ejercicios, entender que todas las familias tienen dinámicas diferentes y hacer lo posible por minimizar el estrés asociado a este proceso. Es un tema amplio y no pretendemos que la teoría de juegos finitos e infinitos explique completamente todas las variables. Más bien queremos, como equipo, mantenernos en constante aprendizaje para garantizar que las familias sigan con nosotros con una clara comprensión de los beneficios de la rehabilitación infantil. Si lo logramos, podremos minimizar las consecuencias negativas que aparecen cuando se abandona una intervención. Y esto sin duda alguna beneficiará la calidad de vida del paciente, especialmente en su futuro mediano y largo plazo.